De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Viernes 10 de marzo. Nos acercamos, hermanos, al segundo fin de semana ya de este mes de marzo, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? ¿Es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído corresponde cuando ya Jesús ha terminado su camino hacia Jerusalén, y hoy pues Él está ya en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Él ya ha entrado. Recordemos que en el capítulo 21, los primeros versículos, se nos presenta cómo el Señor entra triunfalmente a Jerusalén. Ahora entonces se nos presenta un conflicto que el Señor va a tener ante los escribas, fariseos y los ancianos del pueblo. Cronológicamente, los estudiosos de la Biblia ubican este acontecimiento el día martes de la semana de Pascua, o sea, martes de la Semana Santa, ¿verdad? Martes, lo que nosotros conocemos como el martes santo, o sea, 2 días después de su entrada a Jerusalén. Y es ahí donde el Señor ahora entonces se encuentra ante estos liderazgos y les presenta lo que se conoce como la parábola de los viñadores malvados. Ahora, es interesante, fíjese cómo esta parábola aparece en los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos. Ahora, cuando digo 3 evangelios sinópticos, es porque el evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, a estos 3 se les conoce como evangelios sinópticos, ¿verdad? Y la parábola que lleva por nombre, insisto, los viñadores malvados. Ahora, notemos entonces cómo el Señor, como le decía, está ya en el templo, está ya en Jerusalén, y es ante
esa realidad que el Señor se va a enfrentar ante escribas y fariseos. Ahora, es interesante porque de acuerdo a la cronología de los hechos, después de que Jesús entró a Jerusalén el día domingo, que nosotros lo celebramos como el Domingo de Ramos, el día lunes el Señor llega al templo y expulsa a los mercaderes del mismo. Y es ahí donde fariseos y escribas le van a preguntar al Señor con qué autoridad hacía tales cosas. O sea, le dicen, ¿quién te ha autorizado? ¿Con qué permiso haces esto? Y fue ahí donde Jesús les contesta con esta parábola, lo cual ellos, la cual ellos no querían escuchar, ¿verdad? Y por eso les dice, había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, en él construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Fíjese, hermano, que estos dos versículos, que son parte de la introducción de esta parábola, curiosamente son también los dos versículos que encontramos en el capítulo 5 del libro del profeta Isaías, cuando Isaías presenta lo que se conoce como el cántico a la viña del Señor, ¿verdad? Ese canto que presenta Isaías, que también es un reclamo para Israel en aquel momento. Ahora, como la similitud es tan grande entre la viña de Isaías y la viña de la parábola que Jesús está contando, todos los judíos rápidamente entendieron que cuando el Señor está iniciando esta parábola de esa manera, obviamente estaba hablando de Israel. Pero luego les dice el Señor, llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Esto, hermanos, nos enseña que el tiempo de la cosecha llega y es Dios el que envía a recoger la parte de la cosecha que le corresponde. Pero aquí es donde nosotros podemos también reflexionar. Si Dios, hermanos, nos ha dado mucho para que administremos, si Dios nos ha permitido poder tener mucho, porque Él ha sido bueno, ha sido misericordioso, un día nos pedirá que le entreguemos los frutos que hemos cosechado con todo lo que Él nos ha dado. Pero aquí es donde nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué frutos estamos cosechando? ¿Qué frutos le estoy dando al Señor de todo lo que Él me ha confiado? Claramente, el Señor ha dicho que nos ha llamado a su obra para que demos frutos. Y dijo el Señor, frutos en abundancia. Ahora, recordemos que hay una ley que es inviolable, que es la ley de la siembra y la cosecha, la cual dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso creo que es lógico, eso es entendible, ¿verdad? Que todo lo que sembramos o todo lo que se siembra, eso se cosecha. Ahora, muchas personas, pues a veces imprudentemente o ingenuamente quieren cosechar buena semilla o buenos frutos, pero se olvidan que solo han sembrado mala semilla. Y mientras la mala semilla es la que se esté sembrando, o sea, no cosecharemos buen fruto, ¿verdad? No cosecharemos buen fruto si la semilla que se siembra es mala. Por eso estamos llamados a sembrar buena semilla. Luego dijo el Señor,
Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Claramente sabemos aquí que el Señor está hablando de cómo Israel recibió y trató a los profetas. Recordemos cómo el texto dice que el Señor envió a sus criados, pero también nos dice, envió de nuevo a otros criados en mayor número, y los trataron del mismo modo, ¿verdad? Ahora, notemos que lo que el Señor está haciendo con esta parábola es contar prácticamente la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios les había enviado profetas, de cómo Dios les había buscado de diversas maneras, pero también cómo ellos habían rechazado a Dios, habían maltratado a los profetas, habían matado a los profetas. De hecho, estos profetas eran enviados por Dios, pidiendo los frutos de justicia que Dios demandaba, pero ellos los habían rechazado. Y aunque la palabra de Dios, hermanos, especialmente el Antiguo Testamento, no nos cuenta la muerte de la mayor parte de los profetas, no obstante, en libros antiguos de historia de los judíos se relata cómo fue la muerte de algunos de los profetas, ¿verdad? De hecho, la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, también nos relata la muerte de varios de ellos, ¿verdad? Se sabe o se nos menciona que, por ejemplo, el profeta Isaías murió aserrado por la mitad. Jeremías, pues, según la tradición judía, se dice que murió apedreado por los judíos. Amós murió asesinado a golpes con un palo, ¿verdad? Juan el Bautista, que murió decapitado en la cárcel, etcétera. O sea, podríamos nosotros hacer una larga lista de profetas y cómo cada uno de ellos tuvo una muerte dolorosa. Pero esto es claramente lo que el Señor está diciendo, que Dios había enviado a sus criados a recoger los frutos, pero aquel pueblo o aquellos viñadores, en lugar de entregar informes o entregar los frutos, está maltratando a los enviados. Ahora, luego dice el texto, finalmente les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Y aquí el Señor entonces les está respondiendo a ellos, o sea, a escribas y fariseos, la pregunta, cuando ellos le dijeron, ¿quién te ha dado esa autoridad? O sea, hoy les está diciendo, yo soy el Hijo de Dios y el Padre me envía a recoger los frutos. Aquí les está dando el Señor la respuesta. Lo que sucede es que ellos obviamente no lograron entender cómo el Señor Jesús les está respondiendo. Pero vea, continúa el texto, cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, está hablando del hijo, y dice el texto, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Dice el texto, le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, fíjese, hermano, que acá el Señor Jesús está mencionando una acción que hacían los romanos. Pues ellos decían que si una propiedad, los propietarios morían y no había más quien la tomara, o sea, no habían herederos, el que la tomaba, ese se convertía en legítimo dueño. Entonces, así es como dijeron ellos, bueno, el único heredero es el hijo. Entonces, si el hijo muere,
Yo voy, me la tomo, vamos nosotros, dijeron ellos, y nos tomamos la viña, ¿verdad? Por eso matemos al heredero. Pero hermanos, ahí es donde termina la parábola. Ahora, luego el Señor Jesús les va a preguntar a ellos, y lo va a hacer para que ellos mismos se den cuenta de su error y obviamente de lo que ellos merecen. Y el Señor les pregunta: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? El Señor los deja a ellos el poder juzgar aquella situación, pero ellos le dicen: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. O sea, notemos cómo ellos mismos están declarando el resultado de sus acciones. Ellos mismos están reconociendo que aquella acción que habían hecho aquellos viñadores malvados era mala, era incorrecta, ¿verdad? O sea, ellos mismos ahora están dictando sentencia para ellos mismos. Pero aquí es donde, hermanos, Jesús viene y les dice: ¿nunca han leído la piedra que desecharon los constructores? ¿Es ahora la piedra angular? Y déjenme contarle que este texto lo tenemos en el Salmo 68. Pero el Señor ahora les está diciendo: miren, yo soy la piedra del ángulo, yo soy la piedra angular. Sobre toda construcción debe de levantarse. Pero ¿qué pasa si la desechan? Obviamente las bases entonces ya no están. Y por esa razón es que el Señor les dice que les será quitado a ustedes, les dice, el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y esta, hermanos, es una buena noticia para nosotros, pues el Señor le quitó el privilegio, les quitó el reino a Israel y nos dio su reino, nos dio verdaderamente la oportunidad de conocer su reino para poder ser parte de él. Pero ahora entonces es el momento para que nosotros, siendo verdaderamente privilegiados de tener el reino de Dios, hermanos, ahora el reto es poder dar frutos. Claramente dijo el Señor: por sus frutos les conoceréis. Y si ahora podemos nosotros reconocer que es a nosotros que el Señor nos ha dado su reino, pero también nos lo ha dado para que demos frutos, y frutos en abundancia. Y yo le puedo preguntar con mucho respeto y cariño: ¿qué frutos estamos dando para la gloria de Dios? ¿Qué frutos estamos nosotros cosechando? Porque muchas veces solamente cosechamos las consecuencias del pecado. Pero es hermoso el que podamos nosotros el poder dar frutos, y frutos en abundancia para la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.